Siempre, siempre, a pesar de que estemos en el mejor momento de las vidas de cada uno de ustedes, o quizás estamos pasándolo mal, podemos volver al origen para mirar de dónde venimos, para saber desde dónde lo que hoy le estamos entregando a nuestra familia, a nuestros amigos, a la sociedad, pues de dónde provenimos. Siempre vale la pena ir a ese origen, como Juanes, que hoy está presentándonos Origen que tiene dos vías, que tiene la vía de un álbum maravilloso del que ya vamos a hablar, ya hemos hablado con él hace algunas semanas en Meridiano Blue, hoy ya tenemos el álbum completo. Pero no solamente eso, también el origen en documental, en Amazon Prime, de la historia del gran Juan Esteban Aristizábal, de Carolina del Príncipe para el mundo, un hombre que nos ha marcado a muchas generaciones de colombianos desde la época de Equimosis, llegando hoy a lo que significa Juanes, que es un referente artístico, es un referente musical, pero es un referente también para muchos. Su voz es escuchada en Colombia, por supuesto, siempre, siempre que lo tenemos allí. Y está con nosotros hoy, aquí, hoy sábado, en el radar en Blue Radio y en blueradio.com y en Facebook, por supuesto, usted lo ve a esta hora. Juanes, bienvenido, buenas tardes. Ricardo, ¿cómo estás, hermano? Encantado de saludarte, a vos y a toda la audiencia de Blue. Y bueno, un placer aquí estar con ustedes. ¿De dónde viene la idea de origen, de ir a esas influencias musicales, artísticas, que en últimas también son las influencias de la vida, porque todo eso termina marcando lo que somos al final? Sí, bueno, mira, esto viene desde hace por ahí, yo creo que 3 años más o menos. Yo me recuerdo un concierto en Marbella, España, que estábamos tocando. Nosotros siempre terminamos los shows y generalmente, pues cuando hay ánimos y eso, sacamos la guitarra en el camerino después del show y nos ponemos a guitarrear. Y esto es algo que yo he hecho pues desde que estaba en el colegio, literal. Y aquella vez en Marbella estábamos cantando pues esas canciones, Julio Jaramillo, Gardel, Diomedes, y en ese momento dijimos, hey, qué chévere hacer un disco de covers de verdad. Y esto me conectó mucho con una época 80, cuando yo estaba en Medellín viviendo, que yo tenía un afiche en mi pieza que era el afiche de Metallica, que tenía un álbum que se llama The Garage Days, que eran covers que Metallica había hecho de otras bandas. Y me parecía muy chévere cuando yo venía a los Estados Unidos y empecé a ver los conciertos de otros artistas, siempre hacían como covers, ¿sabes? Tan chévere eso. Yo decía, esto me parece realmente interesante. Y en ese momento, eh, creo que fue como el momento, digamos, de la semilla que se sembró. Eh, Finalmente el año pasado, en enero, comenzamos a grabar el álbum. Y fue muy especial porque fue como una manera de hacer un proyecto, digamos, conceptual en donde no tenía la presión, digamos, necesariamente sobre mis hombros de que yo tenía que componer las canciones, sino que esto era más divertido de alguna forma, ¿no? Como más lúdico y la verdad que me sirvió demasiado, me sirvió demasiado, más que las canciones en sí, también ese viaje, digamos, a la infancia, ese recorrido por todas esas partes de mi vida tan importantes, pero conectadas con las canciones, en el momento en el que estaba, en lo personal, en el momento que estaba viviendo, pues, a todo nivel. Entonces yo creo que fue como un madurar hacia la infancia de alguna manera, como un recordar esa esencia y volver a conectar ahí. Hoy cada vez menos tenemos la posibilidad de escuchar la música como la escuchábamos antes. Antes teníamos el long play, teníamos el disco de acetato, o teníamos el CD, o teníamos el cassette. El cassette. Cuando nos tocaba, Juanes, estar pendientes en Medellín de Veracruz Estéreo, en Bogotá de 88.9, Donny y Miranda. tener listo el cassette para poder iniciar la grabación Claro. y rogar para que el disc jockey no pisara la canción y nos quedara para escucharla. Pues hoy Me estamos acuerdo. en otro mundo, hoy Me estamos en el acuerdo. mundo del Spotify, del Deezer, de las plataformas, De acuerdo. y es una maravilla, pero yo quiero hablar de la historia de cómo se hace el playlist de origen, Juanes. Porque Bueno, está Volver de Carlos Gardel, imagínese usted la maravilla. Nuestro juramento de Julio Jaramillo. No tengo dinero de Juan Gabriel, entre otras. Y le tengo muchas más, pues está Rebelión de Yo de Arroyo, que me pareció maravillosa ayer que escuché la historia y que tuve la posibilidad de ver el documental. Pero está también Todo Hombre es una historia de Kraken. Es una mixtura bien interesante ese playlist de origen. sí, sí, es bien diverso y no solamente, digamos, en géneros musicales, sino también en épocas, pues, porque hay canciones desde los años 40 hasta los 90, prácticamente. Y yo creo que
es porque un poco la realidad, digamos, de mi vida, cómo he estado yo, digamos, cómo he estado, digamos, impregnado de esta música desde que estaba muy chiquito en la casa, pues como en el documental, o sea, mi papá, mis hermanos siempre estaban cantando música popular. Obviamente la música colombiana, pues obviamente estaba siempre sonando el vallenato, la salsa, Totó la Momposina, todos estos artistas pues que de alguna forma, el grupo Nietzsche, estaban siempre por ahí andando, pero había una curiosidad y una, digamos que era la música, digamos, del sur de América, muy presente, digamos, los hermanos Visconti, los chalchaleros, eh, obviamente Gardel, que era como es una eminencia en mi casa, pues, o sea, yo me acuerdo pequeñito viendo las películas de Gardel en blanco y negro, o sea, tengo imágenes de sentado yo frente al televisor viendo las películas de ese señor, los vinilos de Gardel, los cancioneros de Gardel. Eh, entonces a mí se me metió esto por los poros de una manera increíble, o sea, yo amo la música de este personaje. Mi primer concierto en la vida, literal. La primera vez que yo fui a un concierto fue a ver a los hermanos Visconti, tengo la foto y todo. Y después mi segundo concierto fui a ver a el dueto de antaño en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Y a mí eso me marcó mucho porque era como una infancia en donde yo estaba muy expuesto a esas canciones, a este tipo de música, pero cuando iba al colegio no encontraba, o sea, ninguna conexión con ninguno de mis personas, amigos del salón, porque estaban en otro mundo. Yo decía, pues, yo ¿en qué mundo vivo? Yo vivo como en otro mundo diferente. Eh, Hasta más adelante, que obviamente en bachillerato ya conozco a otros amigos músicos, empiezo a conocer el rock, como vos decís, escuchar la radio y a entender que había otro mundo más allá. Pero ese primer comienzo realmente ahí es en mi casa y en el pueblo de mis papás, en Carolina del Príncipe, porque pues ahí la música que se escuchaba era literal esa, ¿no? Era la Ronca de Oro, Octavio Mesa, Gardel, Los Panchos, Lucho Gatica, José Alfredo Jiménez, Pedro Infante. Bueno, esto era de todos los días, ¿no? Y para mí eso fue como normal, parte, digamos, absolutamente de mi cotidianidad. Y así aprendí a tocar la guitarra con esas canciones, eh, con esas progresiones, con esas letras. Y bueno, obviamente después la trova cubana y va como creciendo pues poco a poco a medida que voy creciendo. Llega el rock y bueno, chao, hasta luego. ahí, ahí se acabó todo. Me vuelvo realmente muy radical. O sea, digo yo, o sea, no quería escuchar metal a toda hora. Era como una actitud muy rebelde de ese momento. Y después de varios años de estar ahí, pues me di cuenta que no podía renunciar como a la esencia, pues era absurdo, ¿cierto? Entonces, como que fue un regreso otra vez a conectarme con esa parte latinoamericana como de la canción popular y de los ritmos colombianos y obviamente sin dejar el rock también, o sea, está como esa mezcla de mundos, digamos. Y de alguna forma se nota en este álbum, aunque no son mis canciones, fue como una manera de ponerme el vestido de otro compositor, de otro artista, digamos, a la medida. Y la forma de unificar estas canciones, como te decía, que a pesar de que son tan distintas en épocas y estilos, fue a través, digamos, de la percusión, digamos, de colombiana, digamos, del Atlántico, del Pacífico y toda esta influencia caribeña, pues, que tenemos en Colombia, que es un privilegio muy grande tener todos esos frentes ahí, ¿no? Lo que llega a Colombia musicalmente ha sido siempre muy especial. Sí. Juanes, esa etapa de equimosis, ¿por qué termina? Obviamente todos en la juventud nos creemos rebeldes y cerramos la puerta a lo que fueron los orígenes y creemos que la música de los papás era una música anacrónica y Horrible. creemos que al crecer entonces tenemos que marcar nuestro propio camino. ¿En qué momento usted dice, hombre, pero yo no puedo echar lo que soy, mi origen es precisamente ese? Yo crecí viendo a Gardel, escuchando a los Visconti, crecí escuchando a Octavio Mesa en Carolina del Príncipe en una fuente de soda en la plaza. ¿En qué momento uno se da cuenta de eso? Porque es cierto, uno va madurando, se va envejeciendo, ya tenemos canas, hombre, ¿qué hacemos? Ya Así tenemos, pasa. ya tenemos, ya ¿Cómo, tenemos, cómo, sí. cómo se da esa transformación? Porque me parece interesante, a todos nos pasa, pero ¿cómo le sucede a un artista de la talla de Juanes? Sí, yo creo que en Equimosis pasó un poco, digamos, como esa intento, digamos, de mezclar como ritmos y trajimos la percusión y trajimos tumbado de la salsa y trajimos pues, elementos de la música latina, pero era como un experimento que no terminó como de cuajarse bien. Después de 12 años del grupo, yo creo que quizá llegamos como a un cansancio natural y a una muerte natural, digamos de así, de alguna manera, pues en ese entonces, y creo que ya el cansancio no sé,
no sé, se juntaron muchas cosas. Pero yo regreso ahí como, es la época de la universidad, posiblemente, como a los 19, 20, 22, 23 años, que uno empieza como a madurar un poco, a entender que no tiene sentido pues como alejarse de las cosas y menos cuando estás tan expuesto a eso. Digamos, Medellín, una ciudad pues que parece, no sé, Valledupar, o sea, el vallenato en Medellín, pues o por lo menos lo que yo recuerdo pues, de lo que a mí me tocó vivir, era, el vallenato es muy importante para nosotros. Llega Carlos Vives, empieza a mezclar el vallenato con el rock, empiezan ese tipo como de cosas que de alguna manera también son puertas que se le abren a uno, ya, qué chévere, esto es posible, esto está bien. Recuerdo también Bloque de Búsqueda cuando Benavides grabó este álbum tan increíble, como que de alguna manera empezó como a abrirse ese camino de poder entender que no hay que renunciar a lo que uno es y que uno puede hacer otras cosas mezclándolas. En mi caso, por ejemplo, personal, yo no hago, digamos, folclore pues puro como ha sido, digamos, Bloque o Carlos, digamos, en ese aspecto, pero sí como tratando de traer el rock, la música huasca, de encontrar un lugar donde todo se conectara, que, que ahí es donde yo me doy cuenta de qué chévere, el reggae, la huasca, el vallenato, hasta el funk y la salsa, todo puede converge perfectamente, rítmicamente hablando, pues cierto. Y a mí me da mucha risa porque yo estaba en equimosis y de pronto en una parranda sacaba la guitarra y me ponía a cantar cualquiera de estas canciones y como que a veces, no la gente, pero algunas personas decían, pero este man, que porque estás cantando esa música, hombre, ¿qué te pasa? Casposo. Pero a mí me encanta, man. Yo digo, no, yo amo esta música, me fascina. O sea, es parte de mi raíz y no pues me siento muy orgulloso. Yo no quiero renunciar a esto. Me generaba como otros sentimientos, exacto. Eso es también muy importante porque creo que el rock bueno, es un género que es muy increíble, pero me genera a mí es como adrenalina, como energía, como una cosa distinta a lo que me genera, por ejemplo, un vallenato de Diomedes o una canción de Silvio o cosas así. O sea, como que me pone como en otro contexto distinto del sentimiento, en otros sentimientos. Que yo Claro. me di cuenta que era muy importante para mí eso. Juanes, ¿cómo grabaron Origen? Me dice usted, empezaron en enero del año pasado y estábamos a punto de que empezara la pandemia y todo Mm. se complicó porque nos encerraron en todo el mundo y seguramente fue difícil ponerse de acuerdo para traer a los músicos, estar en un solo estudio de grabación. No es fácil, aunque hoy la tecnología puede perfectamente interconectar estudios en Londres y en Miami, en Bogotá seguramente, pero a veces el feeling en los músicos presencialmente hace falta. ¿Cómo lo grabaron? ¿Cómo grabaron Origen? Sí, mira, fue muy curioso esto. Digamos que nosotros comenzamos grabando el 7 de enero del año 19, del año pasado. Me Mm. acuerdo perfectamente, porque yo estaba en Colombia, me vine para acá, para Miami. Empezamos a maquetear aquí en mi casa, en el estudio, con Sebastián Cris, un gran amigo mío, productor, ingeniero, súper talentoso, un tipo brillante. Y coprodujimos juntos el álbum. Empezamos a grabar desde enero hasta marzo. Lo hicimos aquí y en Los Ángeles. Yo me acuerdo que estábamos en medio de las sesiones y de repente nos metíamos a CNN y veíamos los titulares. Uy, pucha, ahora esta mierda parece que va por una serie. Pero nunca habíamos dimensionado que realmente se iba a cerrar de la manera que se cerró. Terminamos de grabar el álbum en marzo y el 14 o el 15, recuerdo que se cerró Colombia y bueno, se cerró todo. Esto fue una locura. Ya habíamos terminado de grabar el disco, nos faltaban algunos detalles de mezcla que ya obviamente se hicieron pues con tecnología. O sea, yo me sentaba acá a escuchar, Sebas estaba en Los Ángeles mezclando y afortunadamente pues hay como varios plugins y varios software con los que tú puedes trabajar a distancia, pero no es lo mismo. Para mí, parte incluso de haber hecho este álbum de la manera como lo hicimos, era que mi alma me pedía a gritos volver a grabar con músicos, con batería, con percusión bastante, con guitarras, con todo. O sea, que por un tiempo me había alejado un poco, digamos, de esa dinámica de trabajar. Lo que sí fue muy complejo fue hacer el documental, porque eso ya sí fue en pleno, pues, cierre total. Entonces, se fue aplazando, se fue aplazando, se fue aplazando, y finalmente lo logramos hacer en diciembre, con muchas restricciones, con un reto para toda la producción del documental y para, pues, incluso el documental se ve o sea, los artistas y estamos todos en el Zoom, literal hablando, que cada quedó como plasmado que fue en esa época. Pero bueno, nos juntamos con Cacho López, que es el director, un gran amigo con quien he trabajado antes, que es puertorriqueño, un tipo que admiro mucho y que quiero mucho. Y con él trabajamos toda la parte, digamos, de visual. Con José Tillán también, que es un gran amigo nuestro, conceptualizamos toda la historia,
Irma Martínez hizo toda la parte, digamos, de los looks, la pinta. Después está el tipo que cuadraba pues como el cabello y nos fuimos como clavados en, ok, cómo eran los tiros de cámara, digamos, en los 60. Entonces, tiros largos de cámara, ediciones no muchas, después en los 70, después en los 80, o sea, como que metidos en la película para lograr hacer esto, que en el papel, cuando lo planteábamos, eso parecía como arroz con mango, era como que, oye, es bien raro esto. Vos vestido como los Beatles ahí cantando una canción de Gardel, eso puede o salir muy bien o salir muy mal. Pero afortunadamente salió muy bien, o sea, le metimos el alma, todo el mundo al proyecto. Pues usted escenificado y personificando artistas de otras épocas y de otros tiempos. Mm, Este fue otro logro gigante de Origen, porque al final lo que termina pasando es que vemos a Juanes prácticamente en un escenario, yo sé que los menos jóvenes nos van a entender, como el que usaba, por ejemplo, el show de Jimmy o el show de exacto, las estrellas en algún momento. Entonces, sí, el público atrás y la banda adelante las luces y el escenario muy de los 70, por ejemplo, sí, ¿no? hay como, digamos, también habíamos planteado en la parte visual del documental hacer un homenaje a la música en la televisión y digamos, sí, es como el show de Jimmy, hay un show muy famoso donde los Beatles tocaban por primera vez aquí en Estados Unidos, el show de Ed Sullivan, que fue en los 60 cuando vinieron por Sí, primera vez a claro. este país, y entonces cogimos como ese mismo set muy parecido y digamos, lo reprodujimos para hacer esto. También cuando los Rolling Stones tocaron en Top of the Pops. Y a mí me gusta mucho meterme en YouTube y ver todas estas entrevistas de David Bowie, de los Beatles, de todos esos shows de esas épocas. Me encanta como los 60, los 70, los 80, todo lo que pasó como en ese momento, digamos, de la música, ¿cierto? Entonces ahí nos metimos a recrear esos personajes y fue esa parte, digamos, muy divertida porque mmm, era jugar, literal, ¿sí me entiendes? Como, ahí sí, como ser actor y como meterte en ese viaje de esas épocas con la ropa, con la actitud, pero cantando esas canciones. Pero claro, ¿cómo es la historia del documental, Juanes? Porque debo decirlo que hay muchas personas que opinan que incluso estaba demorado, porque se encuentran historias de muchos artistas, quizás algunos que no tienen para la escena la importancia de Juanes. Se decía, bueno, falta el documental de Juanes, como usted nos dice, se logró en diciembre del año pasado, casi que en medio de la pandemia con muchas restricciones, pero se logra sacar adelante. Hablemos del documental, porque el documental, como digo, es muy recomendado en Amazon Prime. ¿Cómo logran sacarlo adelante y en cuánto tiempo lo ruedan? ¿Y cómo es el proceso de recoger la documentación, los videos, las fotos? Bueno, man, eso fue un trabajo de verdad, en serio, muy intenso. Ahí sí, Rafael Restrepo, toda la oficina nuestra, Universal Music, bueno, la oficina de Cacho López, el director. Esto fue un trabajo pues constante de empezar a hacer muchas reuniones con toda la gente de arte. José Tillán, por ejemplo, hizo como una especie de documento en donde estaban como todos los looks de estos programas de televisión, los tipos de los tiros de cámara. Fue un proceso, yo creo que, no sé, 3 o 4 meses más o menos, porque como te contaba, estábamos en medio del COVID y era muy raro, siempre era como que, bueno, pues puede que lo grabemos dentro de 2 meses, pero no sabemos si nos van a dar el permiso. Okay. Pasaban 2 meses, seguía cerrada la ciudad, no podíamos grabarlo. Finalmente, digamos que la preproducción fue larga y dolorosa, por así decirlo, pero lo grabamos en 3 días. O sea, nos metimos 3 días, pero, o sea, duro trabajar. Luego después, en otro momento, hicimos las entrevistas con Juan Luis, con Siggy Marley, con Fito Páez, con Joaquín Sabina. Buscamos la manera de que ellos escucharan por primera vez la versión de las canciones que habíamos hecho y que lo documentáramos literal el momento real cuando escuchan por primera vez la canción, que era de alguna forma un riesgo tomado, pero bueno, lo asumimos y afortunadamente salió pues muy chévere. Eh, y era esos 3 minutos eternos de estar sentado ahí viendo a ver cómo reaccionaba Juan Luis, cómo reaccionaba Fito, cómo reaccionaba Joaquín, Siggy Marley, pero al final fue pues, muy bonito. Fue yo creo que uno de los regalos más grandes de la música ha sido poder primero conocerlos, tener una amistad con ellos y obviamente la posibilidad de hacerles este homenaje tan chévere y que haya quedado pues documentado. Entonces, fue un trabajo de muchas personas, o sea, uno no se imagina todo lo que hay detrás de eso. Dura No, 50 pero hay una gran empresa realmente, son Sí, muchas personas haciendo todo muchísimo. tipo de trabajos, Sí, todo tipo de trabajos, el recogiendo documentos, fotos, maquillaje, maquillaje. el de aquí que corta el pelo, la ropa,
el escenario, los camarógrafos, las luces, el sonido. Bueno, esto es una locura, es como increíble. Pero la pasamos muy bien, fue realmente un reto increíble, pero como que era un momento tan difícil de hacer y lo logramos. Obviamente Amazon nos dio un apoyo increíble y Universal Music también, pues apoyó una idea que al principio en el papel de verdad era una locura. Era muy raro todo, era como... No, pero mire, Juanes, muchos de los artistas ya no están con nosotros, quedó su música. Me Sí, llamó mucho la atención el homenaje, por ejemplo, a Alkin Ramírez de Kraken, ay, hermano, sí. nada que hacer, es lo mínimo, Mm. nos marcó a muchos. Pero ¿cómo es su relación con los artistas de este homenaje y de este origen que están vivos? Le hablo de Bueno, Fito Páez, le hablo de Juan Luis Guerra, le hablo de Joaquín Sabina. Usted nos anticipaba un poquito, pero ¿cómo es eso? Porque ¿cómo lo han escuchado y cómo han visto este tipo de trabajos? pues bueno, mira, ha sido una maravilla. Yo creo que yo conocí a Fito Páez la primera vez que pudo haber sido en el año 2002 en Venezuela, en un concierto en donde nosotros le estábamos abriendo a Fito. Yo me acuerdo de ese momento porque yo estaba muy nervioso de conocer a Fito. Entonces fui al camerino, me presenté eh, y yo le dije, Fito, hermano, no te imaginas lo que te admiro. Yo he crecido escuchando tu música. Y él me dice, como, ¿qué me querés decir? ¿Que estoy viejo? O sea, como un chiste que rompe el hielo de una y yo me pongo rojo. Después del concierto nos sentamos ahí como en la piscina del hotel, estábamos todos los músicos y tocamos guitarra y hablamos y tipo brillante, una locura, ese man es un personaje muy especial. Después en Rock al Parque hace 2 años me llamó a las 4 de la tarde, hey, vamos a cantar, te invito a cantar esta canción, apréndetela, es en escala mayor de do, lo que quieras tocar. Y yo, fue pucha, ok, ok. Y bueno, no le podía quedar mal a Fito, ni mucho menos pues fallar ahí. Me puse a estudiar esa canción en 3 horas, a repasarla, porque ya la conocía, pero a repasarla. Y ahí como que se conectó más la amistad. Hace unos poquitos días estuve por acá en Miami, tuvimos una comida muy chévere, hemos hablado por teléfono, tenemos varios proyectos, como dice el pecaminosos, que ojalá que se lleven a cabo algún día. Con Juan Luis, no, es un tipo que es como el hermano mayor mío de la música, o sea, ese man es un personaje muy querido por mi familia, nosotros, me ha ayudado demasiado, hemos trabajado juntos cantidad de veces, soy muy amigo de su manager, de Amarilis también, que es una gran mujer, muy berraca, digámoslo así, muy hecha para adelante, pero Juan Luis es un personaje, hermano, o sea, yo me siento con Juan Luis a preguntarle cosas porque me encanta siempre como los consejos que tiene, lo que me aporta en cualquier aspecto musical y personal. Yo creo que eso es algo que agradezco mucho de Juan Luis. De Ziggy Marley lo conocí en México hace por ahí unos 5 años en un festival que coincidimos que íbamos a tocar y nosotros estábamos tocando Could You Be Love en ese festival y pues, está Ziggy Marley aquí, hermano, hay que invitar a Ziggy Marley. El man súper querido, nos montamos a cantar juntos esa canción. Él canta, de verdad, canta igual o mejor que el papá, es increíble, la voz de él es muy clavada a su papá. Y de ahí también como que comenzó la cosa, luego hicimos este homenaje y para el nuevo álbum que viene, pues, de mis canciones próximas, tengo muchos deseos de invitar a Ziggy Marley a cantar a hacer una canción que ya tengo hecha. Y después con Joaquín nos conocimos personalmente en el MTV Unplugged, que fue en el año 2012 o 13. Y yo quedé encantado con ese man, hermano. O sea, ¿qué te puedo decir? O sea, yo siempre, pues, muy fan de su música, más reciente, digamos, yo conocí a Joaquín más en el año 2000, aunque sabía de su nombre, yo estaba mucho más digamos, metido con Serrat. Serrat, siempre en mi casa escuchaba mucho Serrat, pero Joaquín nunca lo conecté mucho hasta el año 2000, 2001 que fui a España. Bueno, empecé a descubrir la magia de la pluma para escribir las letras de Joaquín, es inigualable, o sea, eso es otro nivel. Muchos amigos en común que seguramente conocemos y bueno, gente que de Bogotá, de Medellín, gente que iba Joaquín a Medellín a cantar, siempre iban al concierto en Bogotá, fans de Joaquín siempre. Y me enamoré de su música, hermano, de sus letras y bueno, y el personaje ni hablar. Pues después estuve en Madrid con él otra vez. Es un tipo encantador, brillante, divertido, inteligente. No, man, eso es muy fuerte, muy fuerte. Y Una así ha maravilla. sido mi historia. Esos recuerdos con los artistas vivos que forman parte de este homenaje en origen. Con Elkin Juan, Ramírez, yo te cuento algo de Elkin muy bonito, man. Es bonito y triste porque, bueno, al final como del viaje, digamos, de Elkin, ya en las épocas más pues, difíciles de su enfermedad, a través de Pipe Muñoz, que es el baterista de Tres de Corazón, que es muy cercano a Elkin y a su familia,
nos comunicamos por mensajes de WhatsApp, pues por mensajes de audio. Mm. Yo le mandaba mensajes a Elkin, él me mandaba mensajes a mí, pero esto sin ni siquiera yo haber planeado ni pensaba que iba a grabar una canción de Elkin, simplemente porque yo me conmoví con lo que le pasó a él y le quería decir pues como lo agradecido y lo fan que había sido de Kraken en el momento que tenía que estar, porque ese man cambió mi vida, o sea, literal, yo tenía 14 años, ese man era pues Kraken en ese momento en Medellín, era como algo muy brutal, o sea, se dividía Medellín como en dos mundos, el mundo de Kraken, digamos, el mundo del heavy metal o el thrash metal, y el mundo de Parabellum, que era más pesado, más agresivo, pero que era también algo que me encantaba. Y era como ese mundo entre el metal, el punk y el heavy metal. De ahí venía ese término de casposos, pues como el que no escuchaba metal era un casposo, el que escuchaba otra música bailable era casposo. Es muy divertida esa época, hermano, pero muy chévere. Pero con el que No, al y final, por lo menos le pude decir lo que yo sentía y qué se pudo. bueno Sí, sí, exacto. tener la posibilidad de decirle al ídolo de adolescencia cuán importante fue para la carrera de Juanes. Al Joe también lo conocí, al Joe lo conocí en Cartagena. Era una parranda que llegó el Joe, estaba yo, de hecho estaba con mi querido compadre Fonseca, llega el maestro Joe Arroyo, hermano, un personaje arrollador, me pucha encantador, ese tipo, en ese momento, pues ahí cuando estaba ahí lo veía muy bien. A Diomedes Díaz lo conocí personalmente en la cárcel, en Valledupar. Estaba en un festival vallenato y me fui a verlo en la cárcel. Fue, pues, obviamente muy impactante ver a Diomedes ahí, que ya pues sabemos todo lo que pasó y por qué terminó ahí, pero bueno, yo lo visité ahí lo conocí. Fue la única vez que lo vi en persona, nunca lo pude ver en vivo, nunca. Y era también, Diomedes era arrollador en el escenario, ¿eh? Era Sí, bueno, una persona impresionante en tarima. Diomedes iba a Medellín y bueno, o él no llegaba al concierto, pero siempre eso estaba full de gente, la gente no, pero ama a Diomedes, hermano, o sea, yo por lo menos lo que yo recuerdo de mi momento, pues, era muy fuerte. Y sigue siendo, o sea, sigue siendo. No, es un fenómeno y por eso Un está también fenómeno. ahí, está en origen, por supuesto. Juanes, para finalizar esta charla muy agradable hoy sábado, momento de sosiego, de tranquilidad, nos están escuchando, nos están viendo. No puedo dejarlo ir sin preguntarle por lo que usted está viendo de lo que hoy pasa en Colombia. Usted es un artista permanentemente con una sensibilidad social muy importante. Me acuerdo que estuvo en el concierto y de hecho fue uno de los organizadores del concierto Paz sin Fronteras en otro momento difícil que tuvimos en nuestra vida política y social con Venezuela. Y es un hombre que sigue permanentemente la realidad colombiana, estando aquí o estando fuera, siempre está pendiente. ¿Usted cómo ve lo que está pasando hoy? ¿Cómo ve lo que pasa con los jóvenes que siguen siendo su público y lo que viene ahora para nuestro país? Bueno, lo que yo veo es como una deuda histórica, o sea, que el problema, digamos, de hoy en día no solamente es de la reforma tributaria o de la corrupción o, digamos, de lo más inmediato, sino que esto tiene una historia profunda y larga que viene desde el propio inicio de la patria, yo creo. O sea, yo creo que yo lo que yo veo hoy, lo noto más que nunca, es como que no hemos podido como entender realmente quiénes somos como país, de qué estamos hechos. Y digamos, somos un país sí, africano, somos un país campesino, agrícola por excelencia, somos un país indígena, somos un país afro, somos un país de minorías y eso no lo tenemos tan presente. Y yo creo que esa digamos, exclusión que hay ha generado estos dolores tan profundos, obviamente sumado a la corrupción, a los malos manejos, digamos, desde la gente que gobierna, eh, el COVID, la influencia, digamos, en el imaginario nuestro de todos, de lo que ha pasado en otros países, eh, que a través de las redes sociales obviamente ya hay mucho más información que llega. Yo creo que todo esto ha hecho una bomba que ha explotado y a mí me parece, pues, justo realmente, o sea, lo que yo veo, digamos, en los jóvenes estudiantes, me parece que está bien, o sea, yo creo que salir del colegio, primero que todo, si puedes terminar el colegio, después ver si puedes ir a la universidad, si puedes entrar o no, y después ver si tienes trabajo o no. O sea, yo creo que eso realmente es muy fuerte y debería cambiar. Yo creo que ojalá que este momento tan delicado y coyuntural del país sea una oportunidad para que podamos reestructurar algunas cosas que tengan que hacerse desde la misma estructura del país para que el país tenga un rumbo donde haya mucho más inclusión y la gente tenga más oportunidades. Yo creo que eso es esencial y yo veo que los chicos jóvenes, los artistas, los que hacen los grafitis, de repente todo está como mezclado y hay una cantidad
estigmas que se le han puesto a todo y todo se vuelve un ruido tenaz, con muchas fuerzas ocultas que manipulan no la información, pero la situación. Y se vuelve como, hermano, muy duro. O sea, ¿qué puede pasar? Una guerra civil, qué horror, que eso no debe pasar por ninguna razón. Me parece muy importante, pues, un llamado a la sensatez, a la calma, y más que dialogar es escuchar y hechos concretos pues, y pronto. Yo creo que algo demasiado clave es que para las próximas elecciones, ojalá que por primera vez en Colombia la juventud realmente que puede votar se inscriba para votar. Y no solamente es votar por el presidente, es votar por el concejal, es votar por el alcalde, por el gobernador, es votar por el senador, o sea, pero a conciencia, porque yo creo que ahí es donde está el punto y eso tiene que ser, ojalá, pues un cambio importante para el país en ese aspecto y ver a ver qué pasa, ¿no? Un hombre de paz, Juanes, como siempre, siempre en esa línea. Y le deseamos éxitos. Suerte no, porque el producto es maravilloso, Juanes. Muchas Origen como gracias. álbum es maravilloso y el documental ya está en Amazon Prime. Usted puede verlo, usted que nos escucha y nos ve, puede entrar y ese es un buen plan para este fin de semana. Así que gracias, Juanes, por estos minutos y estaremos atentos al seguimiento de este trabajo, de cómo en algún momento tendrá que presentarse ya en tarima porque tenemos que normalizar la vida en un Ojalá, escenario, en hermano. un concierto y pendientes de los próximos proyectos. Gracias por estos No veo minutos. la hora. Hermano, Oyentes, gracias a ti, Ricardo, gracias a ustedes en Blue y un abrazo para todos los oyentes, a todos los que están viéndonos y bueno, espero que disfruten hoy.